Estimados participantes en el primer simposio de Educación de las Américas, una colección rápida, diría innecesaria, sino porque la denunció nuestro presentador ceremonial y mi segundo querido Botelli. Bien, muchas gracias. No es la posición institucional la que va a primar en esta exposición. Es más bien el grupo de trabajo preocupado por una temática que en los últimos años le ha significado la necesidad de ir buscando, digamos que no soluciones, pero incentivos para frenar lo que constituye un problema grave en nuestro país y que de alguna manera en otros países de América Latina también se presenta. Vamos a hablar de la incidencia de la migración en la integración estudiantil y lo queremos hacer primero abordando muy ligeramente aspectos relativos a la educación, la responsabilidad que tenemos como instituciones educativas que tiene nuestro Estado y luego las causas fundamentales de esa acción que quienes están inmersos en el estudio pedagógico, en la responsabilidad administrativa de las facultades de educación y pedagogía, como también en niveles académicos universitarios, han ido poco a poco realizando algunos planteamientos. Todos manejamos la temática de educación. Por eso que vale recordar que desde la perspectiva sociológica, biológica, psicológica y filosófica es posible hacer un encaramiento de lo que es el proceso educativo. Los criterios que más dominan están vinculados con la sociología y también la biopsicología. Desde el ángulo sociológico nosotros hemos enunciado siempre que la educación es un proceso. Su propósito fundamental, preparar a las generaciones, buscar para ellas nuevos métodos, nuevas formas que vayan reemplazando las anteriores y desde luego asumir roles en ese reemplazo capaz de que puedan tener una activa participación en la vida social. Desde el punto de vista biopsicológico, la educación tiene por finalidad permitir que el individuo realice su personalidad. Y esto tiene posibilidades intrínsecas, importantes. El mismo hecho de promocionarles ya es una responsabilidad cuando buscamos que los jóvenes busquen nuevos parámetros y cambien actitudes y adopten nuevas formas de vida. Este aspecto procura mostrar el carácter dinámico de la educación, pero también evidencia que más allá del simple adiestramiento, de la simple enseñanza, con la educación podemos lograr cambios vitales en los niños, en los jóvenes, en su compromiso dentro de la sociedad. Entonces, educar por lo mismo no es preparar para repetir, sino más bien para tomar conciencia de la formación. Y con esa conciencia hacer que crezca el compromiso de cambio y de involucramiento en los problemas de la sociedad. Kant decía que el ser humano obtiene esa categoría exclusivamente por la educación, el ser racional, consciente, aportante, colaborante. Rousseau, en cambio, planteaba que el ser humano posee capacidad de aprender a través de la experiencia y que la educación es el instrumento mediante el cual puede desarrollar todas las facultades que posee.
avivarla, acrecentarla, capaz de que sea un elemento positivo. Recordemos que Rousseau concebía la educación como un proceso continuo que se inicia justamente con el nacimiento, sigue el desarrollo natural de las facultades latentes del ser humano, sensación, memoria, comprensión, por lo que proponía una educación que tomara como punto de partida justamente la naturaleza humana, la razón de ser del hombre y su inclusión en la problemática social. Para la corriente positivista, también vale recordar que, encabezada por Kuhn y Durkheim, la educación es la acción ejercida por los adultos que tiene por objeto suscitar y desarrollar en el niño cierto número de estados físicos, intelectual, moral, que exige el medio al que está particularmente destinado. En esta definición se manifiesta un proceso de elaboración de una propuesta ideológica que considera que el fin de la educación es formar al ser humano para la vida futura. Desde luego, esta formación involucra necesariamente valores de orden y progreso, porque en la sociedad tenemos que desarrollarla dentro de esos parámetros. Orden y progreso. Orden como organización, progreso como meta de crecimiento, de desarrollo. John Dewey es otro filósofo que estuvo profundamente interesado en la teoría educativa. Con principios filosóficos, proponía que la educación no debía ser exclusivamente la preparación para la vida futura, como antes se lo dijo, sino que debía proporcionar elementos para la realización cotidiana del individuo, para el hacerse de todos los días, para el formarse de todos los momentos, para el involucrarse de todos los instantes. En tiempos más recientes, la educación se ha definido como una institución que está involucrada, aquello que en la ciencia política, los que también ejercemos el derecho, le denominamos bien común, un estado de tranquilidad. Los ingleses dicen también un estado de tranquilidad, welfare, en que el ser dentro de la sociedad se sienta cómodo, se sienta aquí, se sienta feliz, ser feliz. Y para este bien común, sin duda, que la educación cumple un rol importante. ¿Cuáles son las características de esa educación? Implica, por una parte, recepción y captación adecuada de información que proviene de fuentes de la más diversa índole, especialmente